Buen día a todos, gracias por integrarse a esta sesión. Les recordamos que este webinar es una colaboración entre el Clúster Automotriz de Nuevo León y Clúster Industrial. El día de hoy estaremos hablando sobre la integración nacional de la industria automotriz a 2 años del TEMEC. Recordemos, apenas van 2 años, pero ya ha habido avances importantes, sigue habiendo retos, así como hay resultados y hay muchas oportunidades. Y bueno, pues, ¿quién mejor para hablarnos de cómo ha avanzado la cadena de proveeduría automotriz en su integración para elevar el contenido regional, que debe estar por arriba del 70%? A 2 años del inicio del TEMEC, pues vamos a presentar un análisis detallado de esto por el doctor Manuel Montoya. El doctor Manuel Montoya Ortega tiene más de 15 años al frente del que fuera en su momento el primer clúster automotriz del país, el clúster automotriz de Nuevo León, y es uno de los expertos más respetados del sector automotriz en Norteamérica. Él es también presidente de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, entonces, por favor, démosle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Manuel Montoya. Bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a Clúster Industrial por la invitación para poder hacer este webinar posible en un día tan significativo como hoy, que es la celebración del que México ganó una batalla en Puebla, ¿no? Hablando de competitividad, en aquel entonces así se medía. Gracias a Dios no hay que hacer guerras, ¿no? La competitividad ahora se mide de otra manera, ¿no? Y bueno, pues me da mucho gusto poder estar aquí casi a 2 años de que arrancamos el TEMEC. Puede ser un buen momento para empezar a reflexionar, oye, ¿y esto del TEMEC realmente ha sido bueno? ¿Ha sido algo favorable para nuestras empresas, para nuestra industria? Yo creo que es una buena reflexión que vale la pena hacernos, ¿no? Y bueno, pues es un poquito lo que pretendemos el día de hoy. Me voy a permitir compartir esta presentación que preparamos para el día de hoy sobre la integración nacional, porque al final, como nosotros como mexicanos, ¿qué nos va o qué nos viene el tema de que las reglas del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica hayan sido más o menos importantes? Yo creo que ha sido muy importante. Creo que lo que empezó siendo un aparente problema para nosotros como país, gracias a los negociadores que México tuvo en su día, hoy se convirtió en una gran oportunidad que ya se está viendo concretizar en negocios para los empresarios mexicanos. Puede parecer exagerado, pero creo que es una realidad, como ahorita lo vamos a ir platicando, ¿no? Pero bueno, primero vamos a contextualizar, ¿no? Me gusta siempre empezar estas pláticas con nuestro mapa. ¿Dónde están las plantas armadoras de coches y de tractocamiones y camiones en el país? Como pueden ver, del lado izquierdo, vehículos ligeros, del lado derecho, vehículos pesados. Y bueno, pues es importante, el footprint de la industria automotriz está marcada por donde están las empresas armadoras de vehículos, porque bueno, pues son las que jalan toda la cadena. Donde se pone una armadora, se ponen todos los proveedores de primero, segundo, tercer nivel, ¿no? A veces una armadora se pone en un sitio porque hay materia prima, como sucedió hace años en Coahuila, cuando General Motors y Chrysler se pusieron ahí, pues porque era una zona donde había acero, y bueno, pues era muy conveniente tener el acero cerca de la fabricación de los vehículos. Pero bueno, hoy tenemos estas zonas, la zona centro del país, que alberga las plantas más antiguas de nuestra industria, las más tradicionales. En el norte, la zona que se desarrolló fundamentalmente después de los decretos automotrices de los años 70 y 80 y se fortaleció con el NAFTA. Y la zona Bajío, que se ha desarrollado especialmente después de la crisis del 2009, ¿no? Que hizo evidente que México era el lugar para producir vehículos. Y bueno, la industria pesados está muy en el centro del país, en lo que se llama el NAFTA Backbone, porque aquí se producen los tractocamiones que se van rodando a su mercado meta, que son las dealerships en los Estados Unidos, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estamos parados hoy en cuanto a producción y exportación de vehículos ligeros? Como verán, antes de la pandemia, en 2018, 2019, estábamos cerca ya de los 4 millones de vehículos producidos en México.
En la pandemia caímos a 3 millones en el 2020. Pero curiosamente, el 2021 se produjeron menos coches en México y en el mundo que en el 2020. Bueno, pues sí, oye, pero en el 2020 estuvieron 2 meses paradas las armadoras. Pues sí, pero el 2021 nos apareció una pandemia diferente, que fue la falta de microchips, que sí afectó y se ven los números en la producción de vehículos y obviamente de autopartes, porque no fuimos capaces de producir los vehículos porque faltaban microprocesadores, que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante. El 2022 va pintando un poco mejor que el 2021, aunque no va a ser del todo lo que quisiéramos, ¿no? Porque todavía el problema de los microchips va a tardar en resolverse. Bueno, como quiera, hoy México está cerca del 5% de la producción mundial de coches y bueno, pues seguimos muy dependientes de las exportaciones, ¿no? Como puede ver en la gráfica azul de exportaciones, bueno, pues porcentaje muy alto de lo que producimos se va a la exportación, ¿no? Un poco, si produjimos alrededor de los 3 millones, exportamos 2.7, 2.8 millones de coches. Bueno, la industria de pesados es muy parecida. Cada barra representa la producción y lo rojo es el mercado doméstico, ¿no? Como ven, la barra azul es más grande que la roja porque producimos más para exportación que para consumo doméstico. Como verán, el 2021 en la industria de pesados no nos fue tan mal como en los ligeros, pues porque los tractocamiones no usan tantos microchips, ¿no? Como los coches. Por eso no nos afectó tanto. Todavía estamos abajo de lo conseguido en el 2019, que ha sido el año de mayor producción, cerca de los 200,000 vehículos pesados. Andamos alrededor de los 160,000. Esperamos que este 2022 volvamos a llegar a números similares al 2019. Bueno, no sobra decir que la industria automotriz es la principal industria de manufactura de México. Muy parecido en números, en porcentaje a lo que se produce de alimentos. México, gracias a Dios, ha cambiado su dependencia del petróleo y de materias primas que teníamos allá en los 80s y 90s, y hoy se ha transformado en un país que depende más de la manufactura en cuanto a su economía. Y la industria automotriz, pues es el 20%. Uno de cada 5 productos que se fabrican en México es un producto automotriz. ¿Dónde está la producción de autopartes? Que si la industria de vehículos ligeros es importante, todavía es más importante la de autopartes, porque hoy producimos no solo para los coches que se fabrican en México, sino también para los que se fabrican sobre todo en los Estados Unidos. Algo en Canadá, Brasil, Europa, pero fundamentalmente es para Estados Unidos. En el 2020 esta era la producción de autopartes, como verán, Coahuila y Chihuahua liderando, seguidos de Guanajuato y Nuevo León, y luego otros estados automotrices del Bajío, de Puebla, Tamaulipas, etcétera, que hace que la industria automotriz tenga una presencia importante en 12, 13 estados del país, ¿no? Estos son los números del 2020. Siempre llama la atención por qué Coahuila y Chihuahua son tan importantes, pues porque ahí producen motores y transmisiones, ¿no? Por eso tienen un mayor peso que en otros estados. ¿Qué pasó en el 2021? Pues números similares, cambió un poquito, ahora Nuevo León volvió a aparecer en el tercer lugar, pero bueno, eso depende de cómo se mide. Podemos ver que la industria de autopartes es muy parecida entre Nuevo León y Guanajuato. Obviamente Guanajuato también tiene una industria de vehículos terminales mucho más grande que la de Nuevo León, que solo tiene la planta de Kia. En cambio, en Guanajuato tenemos la planta de Mazda, de Honda, de Toyota, de General Motors. Entonces, es una industria pues un poco más grande porque también incluye los vehículos ligeros. En Nuevo León, en cambio, se producen vehículos pesados y hay una industria de autopartes de soporte a los vehículos pesados. Pero bueno, pues ahí está un poco el footprint de autopartes del país. Y bueno, yo quisiera ahora centrarme un poquito en este problema que hemos tenido en el 2021, que nos explotó sin verlo, la escasez de microprocesadores. Dice uno, bueno, ¿y por qué sucedió, no? ¿Por qué sucedió? Aquí está la razón, ¿no? Como lo decía el buen amigo Arturo Orozco, profesor de operaciones del IPADE, los semiconductores nos pasó lo mismo que con el papel del baño en la pandemia, ¿no?
Es decir, dejamos de producir coches y las armadoras dijeron, bueno, pues ya no necesito microprocesadores. Entonces le dijeron a sus proveedores, ¿sabes qué? Ahorita no me mandes microprocesadores. Pero no tomaron en cuenta que había otras personas con mucha hambre de microprocesadores. Entonces fueron esas otras industrias, la electrónica, de videojuegos, de computadoras, en fin, que necesitaban microprocesadores. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes de microprocesadores? Bueno, pues no los quieres automotriz, se los damos a otras industrias. Y vemos este problema que tuvimos en la caída del consumo de microprocesadores que tuvimos, algo más del 30%, pues luego se ha ido recuperando, pero bueno, ya no se ha conseguido llegar a los niveles que teníamos antes, ¿no? Claro, se empezaron a pedir más microprocesadores, pero los fabricantes no fueron capaces de suministrar lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, es decir, como en el papel del baño, algunos acumularon microprocesadores para sus industrias y otras industrias se quedaron sin ellos, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto entre la pandemia y los microprocesadores? Si vemos esta gráfica, las barritas verdes era como andaba la producción. Habíamos bajado un poco los 17 millones a 16.3 millones de coches producidos en Norteamérica. Resulta que el 2020 produjimos 13. Dijimos, bueno, ya la pandemia pues la estamos dominando, vamos a reabrir las plantas, etcétera. El 2021 nos va a ir bien. Pues no, produjimos lo mismo, 13 millones de coches. ¿Qué esperamos en el 2022? No vamos a llegar todavía a los niveles prepandemia, vamos a terminar un poco arriba de los 15.2 millones. Y las barritas rojas que ven son los coches que no vamos a ser capaces de producir. Estamos hablando de algo más de 8 millones de coches que no se van a hacer, no se van a fabricar en Norteamérica. Esto representa 329 billones de dólares de pérdidas para la industria. Son coches que si se hubieran producido, se podrían haber vendido, ¿no? Hoy las agencias de coches no tienen suficiente material para vender. Entonces vas a comprar un coche y no hay el modelo que necesitas o con las especificaciones, el color. Dicen, bueno, es que quiero este coche. Bueno, pues hay negro y blanco. Oye, yo lo quiero azul. Pues no hay azul. Si lo quiere, vas a ver cuándo viene, ¿no? Entonces es lo que hay. Hoy hay más demanda que oferta y es un problema que, bueno, esperamos que para el 23 empiece a recuperarse la producción de vehículos en Norteamérica. Pregunta siempre hacen, bueno, ¿por qué si faltan microprocesadores, por qué no ponemos las fábricas y ya está, ¿no? Así de fácil. Pues no es tan fácil producir microprocesadores. Primero porque la industria automotriz no es tan importante para esa industria. Como verán en esta gráfica, las computadoras consumen casi la tercera parte de los microprocesadores que se producen en el mundo. Y otra tercera parte, la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Y luego pues hay otros consumidores industriales de consumo, etcétera. Y resulta que los automotrices solo consumimos el 11%. Entonces no somos tan importantes para esa industria, ¿no? Y siendo la industria automotriz tan exigente, pues no le puede tronar los dedos a la industria de los semiconductores, porque dice, oye, pues no quieres mis microprocesadores, hay mucha otra gente que sí los necesita. Por otro lado, el invertir una planta de microprocesadores no es tan sencillo. Fíjense lo que cuesta poner una planta. Mientras más pequeño el microprocesador, más te cuesta en billones de dólares, ni siquiera en millones, en billones, ¿no? Obviamente, si yo quiero hacer microprocesadores que sean más pequeños y tengan más funciones, me va a salir más cara poner la planta. Estamos hablando hasta de 5 billones de dólares para poner una planta que haga microprocesadores pequeñitos con muchas funciones, ¿no? Bueno, pues esta gráfica que nos la comparte Deloitte, podemos ver un poquito cómo está la distribución por industria, ¿no? La industria automotriz es la barrita azul grisáceo que está hasta el fondo, pues que no llegamos, no sé, ni al 10-11% hoy, pues si nos va bien llegaremos al 15-16% para los próximos años. Pero fíjense, esta empresa que se llama TSMC dice, bueno, ¿quiénes son esos? O sea, no es ni General Motors, no es ni Chrysler, no estamos hablando ni siquiera de Tesla. Es una empresa que se llama TSMC,
que es una empresita, entre comillas, que está en Taiwán. Es el mayor fabricante de microprocesadores del mundo. Bueno, ellos solamente van a invertir $100 billones los próximos 3 años para poder incrementar la capacidad de producción de semiconductores. Son inversiones billonarias, ¿no? Por eso no es tan sencillo pues decir, bueno, pues ya se resuelve, ponemos plantas y ya, ¿no? No es poner una maquiladora, ¿no? Una de TSMC, una empresa de esta naturaleza requiere muchísima tecnología y muchísima inversión. Intel también está invirtiendo fuera de Estados Unidos, Sony en otra joint venture con TSMC, van a producir en Japón. Samsung también está invirtiendo $116 billones en la próxima década para poder competir con TSMC, que son los grandes fabricantes mundiales de microprocesadores. Bueno, pues ellos también han visto que la industria automotriz necesita, y bueno, pues están invirtiendo para nuestra industria. O sea, sí se va a resolver el problema, solamente que va a tomar varios meses y varios billones de dólares para que se resuelva. Bueno, ya con esto, ¿qué esperábamos para Norteamérica en cuanto a la distribución de producción? Las barritas verdes, como somos mexicanos, las ponemos en verde. Estamos hablando de que este año vamos a incrementar la producción a 3.4 millones, todavía abajo de lo que veníamos teniendo. Pero fíjense, esperamos para el 2024 y 2025 ya haber rebasado los 4 millones de coches producidos en México. Estados Unidos va a llegar a producir otra vez los 12 millones que tenían antes de la pandemia, pero Canadá es el que, digamos, va a perder market share, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos ya traen otra mentalidad, están buscando más dirigirse a los vehículos eléctricos, más que conservar la producción de vehículos de gasolina. Y hablando de vehículos eléctricos, esto nos puede dar para otra charla, no es la intención del día de hoy, simplemente decir que la industria está cambiando fuertemente, que hay regiones en el mundo que están siendo mucho más agresivas para electrificar sus flotas de vehículos, como es la Unión Europea, que ha dicho que para el 2035 el 100% de los coches tienen que ser cero emisiones. Por eso aparecen ahí en negrito todos esos países que están ya con planes serios y que tienen la fecha definida. Japón igualmente ha planteado que para el 2035 sean 100% eléctricos sus vehículos. Y China, pues por ser un país más grande, pues va a tener un impacto en número de coches mucho más que en Europa, pero en porcentaje menos, porque solamente el 50% van a ser de nuevas energías. Pero eso, bueno, el día de hoy ya se están fabricando casi cerca de 2 millones de coches en China eléctricos. Es hoy el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos. Pero ¿qué pasa en Norteamérica? Pues aquí no estamos siendo tan agresivos. Canadá plantea para el 2035, pero con una mezcla de vehículos híbridos, vehículos eléctricos, enchufables, etcétera. Y en Estados Unidos, pues el 50% para el 2030, ¿no? Y todavía el 50% de combustión interna. Solamente California sí se ha propuesto metas mucho más agresivas, porque bueno, pues sí funcionan como un poco diferente al estándar americano, ¿no? Digamos, el americano medio que está en, no sé, Nebraska, Oklahoma, etcétera, no creo que esté tan preocupado de la electrificación porque ellos pues siguen teniendo una gasolina muy barata, pueden tener camionetas grandes, que pues todavía hoy no hay en el mercado una oferta tangible de pickups, por ejemplo, eléctricas. Sí, ya sabemos que Ford ha anunciado la Lobo, que va a ser 100% eléctrica, pero va a tardar tiempo en meterse al mercado. Entonces, esto sí nos va a cambiar un poco el panorama y iremos viendo en los siguientes años que esto va a modificar el footprint. Y bueno, lo de hoy, la guerra de Ucrania, ¿cómo nos está afectando a la industria automotriz? Porque sí tiene un efecto. Hoy y en los próximos 2 años lo veremos, ¿no? Ya el día de hoy, ya las expectativas de producción, sobre todo en Europa, han bajado. Estábamos esperando fabricar 89 millones de coches en el mundo, 84 en este 2022, de los 89 que veníamos produciendo antes de la pandemia, pero las estimaciones es que vamos a producir solamente 80 y si bien nos va 81, ¿no? ¿Dónde va a verse afectado esto? Sobre todo en Europa.
Ya de los 18 millones que se estimaban, ya estamos estimando que este año 2022 Europa va a cerrar con 17 millones de coches. ¿Dónde se van a perder? Pues se va a perder 1 millón de coches en demanda, fundamentalmente el mercado ruso, obviamente ucraniano, no, ahorita no están preocupados de estar comprando coches, pero también de falta de suministros, ¿no? Ya ha habido paros de planta en Alemania, por ejemplo, por falta de arneses que se hacían en Ucrania y que hoy no se están pudiendo hacer, ¿no? Se están tratando de relocalizar parte de esa producción en otras plantas de Europa del Este y del norte de África. ¿Por qué? Porque Ucrania pues, no se ve claro cuándo se vaya a reactivar la economía. Bueno, pero ya en este contexto mundial, vamos a regresar a Norteamérica, que es lo que hoy nos compete más a nosotros, porque queremos hablar de qué ha pasado con el TEMEC, cómo nos está afectando, positivo o negativamente. Primero, saber que hoy Estados Unidos es nuestro principal mercado. Hoy le exportamos autopartes, coches y tractocamiones a Estados Unidos. 2019 llegamos a exportar 130 billones de dólares a los Estados Unidos. En la pandemia esto ha caído porque pues hemos exportado menos autopartes y menos coches, porque en general se han producido menos. Hablábamos de 3 millones de coches que se produjeron menos en Norteamérica, bueno, pues 1 millón se dejaron de hacer en México. 2021, similar, se dejaron de producir 1 millón de coches y de autopartes otros tantos, porque de todos los coches que se hacen en Estados Unidos, la tercera parte son autopartes hechas en México. Bueno, pues esas se dejaron de exportar. Entonces cerramos el 2020 alrededor de los 90 millones y el 2021, aunque tengo el dato a noviembre, a diciembre es más o menos un número similar de 90 billones de dólares de exportaciones. Sigue siendo la industria que más genera divisas para México. ¿Y por qué? Porque México es el país de bajo costo para América del Norte. Si no tuvieran Canadá y Estados Unidos a México, no serían capaces de producir coches de manera competitiva, como lo hace Europa con Europa del Este, y lo hace Japón y Corea con China y el sureste asiático. Bueno, ¿quién es nuestro cliente de autopartes? Pues son las plantas armadoras en Estados Unidos, ¿no? El 86% de nuestra producción de exportación se va a Estados Unidos. Hay otros mercados que a la larga no son tan relevantes. Y bueno, y en cuanto a la importación de autopartes en Estados Unidos, pues México es el principal socio, 36% de sus autopartes que importan las traen de México y solamente un 13% Canadá. Sí, en conjunto es la mitad, o sea, el 50%. Pero lo curioso es que hay otros países encabezados por China, de las que Estados Unidos importa el 13% de sus autopartes, y no hay ningún fabricante de coches chinos en Norteamérica. Japón 10%, Sur Corea 6%, Alemania 6%. Estás hablando de la mitad de las importaciones vienen de otras regiones. Eso es lo que Mr. Trump finalmente entendió, que el problema no era México. El problema es que la mitad de sus autopartes vienen de todo el mundo. Y la idea no, México no era el problema era eso, ¿no? Que hay importaciones que nos restan competitividad como región. Por eso las reglas cambiaron. Por eso vieron que México es un aliado estratégico para Estados Unidos y el TEMEC lo que vino a hacer es a reforzar la regionalización y a reducir la globalización. A 2 años del TEMEC, ¿qué podemos decir? Yo creo que podemos decir que ha sido favorable el TEMEC. Los negociadores mexicanos lo hicieron muy bien. Consiguieron que fuera bastante favorable para nosotros. Obviamente hay reglas que no nos favorecen, pero la regla de integración sí. Si vemos en este cuadro, podemos ver que fundamentalmente son 5 reglas, las del TEMEC para la industria automotriz. La primera, el contenido regional del coche, ¿no? Del vehículo ligero, que ahora va a ser 75%. Veníamos de un 62.5%, que era la regla de origen que tenía el NAFTA, ahora va a ser 75%. Entonces, hablando de un incremento de 12.5% de cada coche, ahora se tiene que añadir a lo producido en Norteamérica. Es un porcentaje que ganamos como región.
¿Es importante esta regla? Claro, es muy importante, pero para mi gusto, la regla más importante que hoy estamos viendo reflejar es que las autopartes también tienen una regla de origen, que en el NAFTA no existía. Es más, estas reglas de origen son mucho más estrictas y los que fabrican autopartes, típicamente a la Tier 1, la Tier 1, tienen que demostrar que el contenido tiene que tener 75, 70 o 63%, dependiendo en dónde está ubicada su autoparte, si como esencial, principal o complementario. Entonces, ese porcentaje lo tienen que demostrar. Y claro, la armadora le pide a sus proveedores de primer nivel, ahora sí, tienes que, tus autopartes, tus componentes de tus autopartes tienen que tener este contenido para yo poderlo sumar a mi contenido regional. ¿Qué sucedió desde el 94, cuando se firmó el NAFTA, hasta el 2019? Pues que las Tier 1 no tenían una presión por localizar la producción de sus componentes en Norteamérica. Entonces los japoneses importaban mucho de Japón, los alemanes de Europa, ¿no? Los coreanos de Corea, etcétera, ¿no? Componentes de segundo y tercer nivel, incluso materia prima. Hay otras reglas, otras 3 reglas que son importantes, el contenido de acero y de aluminio, que ahora tiene que ser 70%, y luego esta regla laboral que se inventaron como laboral, porque realmente es asegurar que no perdieran el 40% de producción, tiene que hacerse en Estados Unidos o Canadá. Pero como no lo podían poner así, se inventaron esta regla diciendo que este 40% tiene que ser producido en regiones donde se pague $16 la hora. En México no va a suceder, ¿no? No sería lógico. Con otras subreglas ahí, pero esta regla, algo que sí creo que va a tener que cambiar porque hoy Estados Unidos, Canadá y otras regiones en el mundo traen un gran problema de falta de personal. No hay técnicos, no hay operarios y esta regla tarde o temprano tendrá que cambiar porque en México sí tenemos un bono demográfico que habrá que aprovechar. Bueno, esto pasa en vehículos ligeros. En vehículos pesados las reglas son muy parecidas, cambian un poco los porcentajes, el 70% en vez de 75% y 70 y 60 para las autopartes, pero las otras reglas son similares. Y el timing, ¿no? Porque en el caso de los ligeros son 4 años, o sea, 2020 subió del 62.5 a 66, el 2019-2020 subió a 66, a 69, y luego este año tiene que subir a 72%, y el próximo año se cierra y tiene que llegar a 75%. ¿No? O sea, de una manera escalonada, no les pedimos de 62 a 75 de un día a otro, ¿no? Sino un periodo de 4 años. En el caso de vehículos pesados nos vamos a tardar 7 años porque los modelos de tractocamiones no cambian tan rápido como los coches. Pero bueno, ese es el panorama. Para el 2027 tienen que alcanzar esos niveles de integración regional. Bueno, en este contexto, ¿dónde está hoy la oportunidad? ¿Dónde la vemos nosotros? En los Tier 2. ¿Por qué en los Tier 2? Porque los Tier 1 ya están todos en Norteamérica y en México. Tenemos todos los grandes fabricantes de Tier 1 del mundo. Bueno, excepto los chinos, que no se han venido aquí, pero ya están empezando a tocar la puerta. Pero todos los grandes fabricantes alemanes, franceses, americanos, canadienses, japoneses, coreanos, todo el mundo ya está aquí. Todos los Tier 1 ya están aquí. Sin embargo, como ellos no hicieron su tarea durante el NAFTA, ahora la tienen que hacer. Tienen que integrar a la proveeduría Tier 2 para poder alcanzar los niveles de integración que nos piden las nuevas reglas del TEMEC. Fíjense este triangulito que me gusta poner. La industria automotriz es una industria en ese sentido muy jerárquica, ¿no? Muy mandada por las grandes armadoras, ¿no? Ni modo, así es. O sea, la armadora fabrica un coche y necesita proveedores de primer nivel y estos proveedores de segundo nivel. Y es lo que jala toda la cadena, la OEM, la Original Equipment Manufacturer, que en México debe haber unas 30 plantas, ¿no? No sé exactamente, pero más o menos, 30 plantas de armadoras, de coches, de las diferentes marcas, americanas, asiáticas, europeas. Y las OEMs, como les decía, han traído a toda su base de proveeduría Tier 1, ¿no? Cuando se vino Volkswagen en los 60s, pues se trajo a proveedores alemanes y a lo largo de los años se los ha ido trayendo.
Y no solo alemanes, sino en general europeos, franceses, españoles. Por eso vemos mucho la presencia de ese tipo de proveedores Tier 1 allá en Puebla, Tlaxcala, ¿no? Un poco más cercanos a ellos. Obviamente con la llegada de Audi vinieron nuevos proveedores Tier 1 alemanes. Los japoneses se establecieron en el Bajío y los Tier 1 japoneses también se fortalecieron mucho ahí. Antes del crecimiento del 2009 del Bajío, pues la presencia japonesa estaba más acá en el noreste de México. Hoy hay más fabricantes Tier 1 japoneses en Aguascalientes, en Guanajuato, Querétaro, etcétera, en San Luis Potosí. Pero fíjense, quizás Tier 1 debe haber unas 600 plantas en México. Pues uno esperaría que Tier 2 debe haber 3,000. Pues no creo que lleguemos a 500. 400, 600, no lo sé, yo creo que nadie tiene el dato exacto. Pero Tier 2 no debe haber eso, debe haber 500, por poner un número cerrado. Es decir, nos faltan otros 2,500 Tier 2, plantas Tier 2. Entonces ponemos aquí cómo completar esta base de la pirámide de Tier 2, pues desarrollando proveedores locales, mexicanos, que estén en Aguascalientes, en San Luis, en Chihuahua, en Sonora, en Monterrey, ¿no? En Nuevo León. Es un camino. Y el otro camino es invitar a los proveedores Tier 2, japoneses, alemanes, coreanos, a que vengan a invertir a México. ¿Por qué no han venido antes? Pues porque ellos la tenían muy fácil. Oye, mi cliente Tier 1 coreano, pues se va a Nuevo León, pues yo le mando sus subcomponentes desde Corea. Yo no tengo necesidad de irme a poner una planta a México. Porque además, típicamente el Tier 2 no es una empresa tan grande como una Tier 1 que puede estar abriendo plantas en todo el mundo, metiendo inversión y metiendo gente, etcétera, ¿no? No tienen esa capacidad. Típicamente el Tier 2 es una empresa mediana, no pequeña, pero mediana, que no tiene pues una capacidad de irse a otro lado. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la nueva integración? Pues las armadoras le están diciendo al Tier 1, ¿sabes qué? Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tú esa parte que hoy la traes de tu país de origen, la tienes que desarrollar en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos o México. ¿Por qué? Porque necesitamos incrementar el contenido regional. Y hoy las Tier 1 se están moviendo mucho para buscar proveeduría nacional, ya sea alguien que ya exista, alguien que puedan desarrollar o alguien que podamos traer. Fíjense, ¿cuál ha sido el efecto? Porque además del TEMEC tenemos el nearshoring que ha sido provocado por toda esta problemática de traer productos de China, que cada día está siendo más difícil. Ayer en una presentación en FabTech, el expositor Jerónimo explicaba cómo hoy cuesta 3 veces más un contenedor traerlo de China a México. 3 veces más. O sea, no estás hablando de un incremento del 20%, no, del 300%. ¿No? O 200% para que sea 3 veces más. Pero bueno, yo le hice, antes de esa presentación, quise hacer unas llamadas a algunos de mis afiliados Tier 2 y les pregunté, oye, ¿cómo te ha favorecido a ti el tema del TEMEC? Fíjense, esta primera empresa, una Tier 1 de plástico, me dice, oye, yo el 2020, mis ventas se me cayeron 13% respecto al 2019. Pero el 2021 tuve un incremento en ventas del 15% respecto al 2019. Es decir, recuperé el 13% del 2020 y crecí 15%. ¿En dónde? 9 millones de dólares de nuevos clientes y 9 millones de dólares de los clientes actuales que incrementaron sus capacidades o les pidieron nuevos componentes, ¿no? ¿Qué esperan en el 2022? Crecer hasta un 30% respecto al 19, ¿no? O sea, es decir, siguen creciendo, siguen recibiendo nuevos pedidos. Este es el efecto del TEMEC en una empresa de inyección de plástico que está ubicada aquí en Nuevo León. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero al inicio de la charla les dije que el 2021 se produjeron menos coches en Norteamérica y en México. Sin embargo, esta empresa ha producido más plástico. ¿Qué está pasando? Que estamos produciendo más por cada coche. Se están haciendo menos coches, pero estamos haciendo más por cada coche. Es decir, cuando se recupere el mercado, vamos a hacer
vamos a seguir creciendo más todavía porque capturamos más de la producción de cada coche. Si hacemos más partes, aunque sean 3 millones, cuando sean 4 millones, vamos a tener mucho más contenido mexicano en cada coche. Caso 2, una empresa de espumados. Oye, ¿cómo te ha ido con el Temec? Pues yo no sé si Temec o no, pero de 5 clientes nuevos he recibido $2.5 millones más de órdenes de compra que ya estoy fabricando. Esta empresa de espumados. Caso 3, una empresa de estampados. Oye, ¿cómo te ha ido a ti? Bueno, pues no sé, son 5 clientes nuevos que he capturado en este periodo que me han representando 20% de incremento en ventas respecto al 19. Fíjense, 5 clientes nuevos que no tenía y hoy son nuevos y ha crecido, ¿no? Yo quiero pensar que también va a crecer con sus clientes que ya tenía. Caso 4 es una empresa de maquinados mucho más pequeñita. Me pregunté, bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? No, pues yo he agarrado 9 clientes nuevos, que es $1 millón más de facturación. ¿Qué representa esto? Que el 2021 crecí 42% respecto al 20. Y ahora el 2022 voy a crecer 65% respecto al 21, ¿no? Entonces estás hablando que esta empresa va a doblarse de tamaño en este periodo. Este es el efecto del TEMEC. Para aquellos que puedan ser un poco críticos y decir, bueno, es que esto de la negociación del TEMEC no fue favorable para México, ¿no? Pues claro que está siendo favorable. Porque saben que a diferencia del NAFTA, el NAFTA que generó mucha economía, nos generó una industria muy grande, pero no nos generaba desarrollo económico. Nos generaba economía, muchos empleos. Hay 1 millón de empleos en el sector automotriz. Bueno, ¿qué está haciendo el TEMEC? Está generando negocio para los empresarios de las regiones. Bueno, ahora sí, en este contexto yo quiero ahora sí hacer mi anuncio e invitarlos a participar con nosotros acá en Monterrey del 7 al 9 de junio en nuestro evento de proveedor automotriz. Va a ser presencial los primeros 2 días y virtual el tercer día. Los quiero invitar a todos los que quieran participar con nosotros. Vamos a tener unas conferencias, el primer día presenciales y luego en la tarde y en el segundo día de manera virtual. Estamos preparando un programa muy interesante de conferencias, pero también va a haber B2B, o sea, reuniones 1 a 1 con compradores. Todas estas empresas ya son empresas OEM Tier 1 confirmadas que van a poner mesas de negocio para recibir proveedores que quieran subirse a sus cadenas. Como pueden ver, hoy ya tenemos 36 empresas compradoras confirmadas, más otras más que se sumen, algunas con presencia incluso de varios compradores, es decir, van a tener mesas para materiales directos, para materiales indirectos, ¿no? Incluso alguno para temas de capital, ¿no? De CAPEX, ¿no? Y bueno, pues como pueden ver hay fabricantes de todo tipo, armadoras como Navistar o como John Deere, Kia, Polaris por primera vez va a poner una mesa con nosotros, cosa que nos da mucho gusto porque ya están viendo la necesidad de integrar más proveedores nacionales y en fin, muchos otros que ustedes ya han visto en ediciones pasadas nuestras. ¿Qué están pidiéndonos? Porque lo que nosotros hacemos, esas empresas compradoras se apuntan al evento y nos pasan sus requerimientos y nosotros invitamos a proveedores no solo de la región, sino de todo el país, vendrán también del extranjero, pero sobre todo para proveedores nacionales, tratamientos térmicos, estampados, aceros, tratamientos superficiales, pintura, niquelado, tubería, plástico, ya sea inyección, extrusión, termoformado, etcétera, aluminio, que el aluminio y el plástico son dos materiales que además se van a potencializar con el vehículo eléctrico. Por eso hay algunas empresas de vehículo eléctrico como Arrival que nos están pidiendo proveedores de aluminio extruido, forjado, fundido, etcétera. Fundición gris y nodular, maquinados, forja frío en caliente, electrónicos, soldadura, maquinaria CNC, baterías, cableado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos hoy muchas necesidades, muchos requerimientos. Tenemos la mesa puesta, nos faltan comensales. ¿Quiénes son los comensales? Los proveedores de todo esto. Queremos que cada una de nuestras OEMs o Tier 1 puedan recibir muchos proveedores, los más posibles, que les puedan ser potenciales proveedores para sus cadenas. Entonces el registro ya está abierto, pueden meterse en proveedor automotriz
Pueden llamarnos aquí a las oficinas, podemos darles información, pueden con el código QR que está aquí en la pantalla, pueden bajar la información. Ahí viene, si se meten ahí van a ver, ahí ya vienen los requerimientos que nos están pidiendo las empresas tractoras y pueden decir, bueno, pues yo dónde me veo en esta película, ¿no? Bueno, finalmente hablarles de la Red Nacional de Clústeres Automotrices, que hacía prácticamente 3 años arrancamos. Somos 11 clústeres, nos hemos puesto de acuerdo a los directores para colaborar entre las regiones. Nosotros llevamos a los proveedores de Monterrey y al Bajío, los del Bajío vienen acá al noreste y a Puebla, y los de Puebla y Tlaxcala los traemos a Chihuahua, etcétera, ¿no? Hoy somos 11 clústeres automotrices, hay más de 600 empresas e instituciones académicas y de gobierno. Todos los gobiernos de los estados están participando en algún clúster, de estos estados donde tenemos clúster. Y bueno, yo los animo a que conozcan su clúster local para que participen. Pues muchas gracias. Hasta aquí dejo mi presentación. No sé, Adrián, si hay algunas preguntas o respuestas. Yo encantado aquí de contestar lo que ustedes estén queriendo que comentemos. Por supuesto, Manuel, muchísimas gracias por esta presentación llena de datos interesantísimos. Hemos recibido muy buenos comentarios por aquí en el chat, entonces también agradecerle a nuestros asistentes por su recepción de esta información del doctor Manuel Montoya. Y bueno, sí hay algunas preguntas por aquí. Bueno, vamos a comenzar con Miguel Hernández, que retomando el tema de los semiconductores, menciona que hace más de un año se anunció una inversión muy importante para producción de estos microcomponentes y pregunta cómo iría esa inversión. Me parece que estas inversiones están, bueno, varios años en construirse, pero el doctor Manuel Montoya nos puede comentar más. Bueno, tampoco soy un experto en semiconductores, ¿no? Pero lo que yo he escuchado y leído y me han comentado, los que saben un poquito más que yo de esto, es que una planta de semiconductores puede tardar de 18 a 24 meses por lo menos en instalarse, ¿no? Entiendo, siguiendo esta pregunta, que hay una que se está instalando en Arizona, muy grande, quizás sea la más grande del mundo, y está ahorita todavía en proceso de instalación. No tengo más detalle, ¿no? Me la dejo como tarea, pero sí se está instalando una base en Estados Unidos. Alguien me decía en una presentación de estas, oye, pero ¿por qué Estados Unidos? Pues eso es porque el gobierno le metió dinero, ¿no? ¿Por qué no se vino a México? Pues porque no solo que no le metamos, nuestro gobierno no le va a meter dinero a los semiconductores, sino porque son inversiones muy grandes, no son intensivas en mano de obra, entonces da igual donde la pongas, ¿no? O sea, no, es que ¿por qué se vienen a México? Pues porque hay una competitividad en mano de obra, pero eso no es relevante para esta industria, entonces ellos más bien se van a ubicar donde les convenga, ¿no? Quizás donde un gobierno los invite, donde estén cerca sus clientes, sus headquarters o lo que sea, ¿no? Adelante. Exactamente. Vamos con la segunda pregunta, es de Pedro Mauri Miranda. Nos felicita por la exposición y nos pregunta sobre el crecimiento en ventas de los TIR pese a las bajas ventas de autos derivado de las reglas de origen del TEMEC. ¿Cuál sería la política industrial del gobierno y o gobiernos locales para poder lograr desarrollar estos Tier 2 nacionales y evitar que el desarrollo de proveedores Tier 2 sea ocupado por capitales foráneos? Bueno, pues miren, yo creo que viendo esta información tendríamos que tener unos gobiernos mucho más activos, ¿no? Para atraer esa inversión de Tier 2 a las localidades. Hoy, sin embargo, todavía no tenemos una política industrial clara ni a nivel nacional ni a nivel estatal, ¿no? Sí se ha hecho una gran labor para atraer inversión extranjera, pero yo creo que hoy, sin perder eso, yo creo que toda esa infraestructura para atraer inversión extranjera es bueno para atraer Tier 2 extranjeros, sí, pero habría que hacer algo similar para atraer la inversión nacional hacia la Tier 2, ¿no? Hoy, yo lo que he ido viendo, no hay una política ni a nivel estatal en los diferentes estados que conozco, ni a nivel federal para hacer eso. Sí hemos dialogado con la Secretaría de Economía Federal. Ellos saben que hoy hay una ventana de oportunidad. Lo hemos dialogado desde la red de clústeres con ellos. Esperamos que se pueda hacer algo, ¿no? Pero desgraciadamente no está dentro de la ideología hoy del gobierno federal esto, ¿no? Y pues sí estamos llamando la atención porque es una gran oportunidad.
que está empezando a ver si hay un movimiento ya a nivel privado, ¿no? Que empiezan a haber intereses particulares que están viendo esta industria como muy apetecible, ¿no? Y hay capitales que se quisieran colocar para invertir. Y nosotros lo que estamos diciendo, ¿dónde está la oportunidad? Es en el Tier 2, ¿no? Y creo que eso es lo que va a mover en primera instancia el que Tier 2 puedan capturar más negocio, ¿no? Pero necesitamos que le metan financiamiento a estas Tier 2. Y justo en este tenor, doctor, nos comenta Jorge Santaella en el chat, una empresa mediana pequeña en México que quiere ser o es Tier 2 no tiene la capacidad económica ni los financiamientos. Batallan y se las comen los grandes corporativos que hasta les regalan la tierra para que se establezcan. ¿Cómo se atienden estas problemáticas? Pues ahora sí, cada caso es particular, ¿no? Yo sí he visto Tier 2 que han crecido enormemente. Pienso en una, por ejemplo, aquí del Clúster de Nuevo León, que hace 10 años vendía 20 y vende 100, ¿no? ¿Cómo le hizo a esta persona? Pues le buscó financiamiento por diferentes lugares, ¿no? También se tienen que mover. Los empresarios a veces de este sector son muy técnicos, ¿no? Sí, hay que ayudarlos a que tengan una visión de negocios mucho más amplia, ¿no? Para que crezcan con sus empresas. Por si quieren nada más crecer con lo poco que van generando, pues se van a tardar más, ¿no? Sí tenemos hoy un problema que el dinero en México es caro. Tenemos que buscar fuentes de financiamiento fuera de México para reducir el costo del dinero. Y ese es un problema que tenemos que resolver para poder aprovechar. Porque el Tier 2 que venga del extranjero va a venir con financiamiento de su país de origen, ¿no? Y ellos pues tienen tasas de 2-3% cuando aquí estamos en 12 a 15. Está difícil, ¿no? Pero hay maneras, ¿eh? Por eso yo creo que el dinero privado puede ser una buena manera para hacer crecer a las Tier 2. Gracias, doctor. Y bueno, también nos comenta Maranta Rodríguez sobre el tema INMEX con el TEMEC, si sigue igual o tendrá algunas modificaciones. No, sigue igual. O sea, seguimos teniendo esas ventajas del NAFTA, ¿no? Pero que al mismo tiempo ahora tenemos para los fabricantes ubicados en México la ventaja de las ventajas del TEMEC. O sea, teníamos algunas ventajas del NAFTA que no se han perdido, pero se han ido quitando algunos vicios del NAFTA con el TEMEC. Y uno de ellos era el IMEX. El IMEX lo que pasaba, o sea, la ventaja es que tú puedes traer algo de fuera, integrarlo y exportar. Entonces eso lo puedes seguir haciendo. Entonces, si tú eres una empresa exportadora, puedes seguir teniendo ese beneficio. Pero para el proveedor nacional va a ser bueno integrarse a esa cadena, que no le quita la ventaja del IMEX, pero le da la fortaleza de integración nacional. Entonces, sí, eso sigue funcionando. Hoy, pues, seguimos teniendo un problema, más que seguimos, volvió a aparecer el problema de las devoluciones de los IVAs con el gobierno federal, que pues ahí estamos tratando de que nos echen la mano, porque no se trata de que las devoluciones de IVA se tarden 7 u 8 meses, porque el fabricante nacional necesita capital de trabajo. Y bueno, pues ahí es toda una temática que se puede mejorar. Gracias, doctor. Verónica Alcántara nos comenta también si la industria automotriz de Norteamérica requiere al menos 3,000 Tier 2 para toda la región y cuántos de estos podrían desarrollarse en México. Todos. Yo creo que podemos hacerlos todos, pero bueno, pues ahora sí que depende de quién quiera invertir, quién esté ávido de hacer negocios y bueno, obviamente va a haber procesos más complejos que hoy no tenemos la infraestructura y sí vamos a necesitar jugadores extranjeros que se vengan a hacer esto. Por ejemplo, hoy no tenemos, hay una sola empresa que ha vuelto a hacer barras de acero para forja, que está en Tlaxcala. Eso nos puede favorecer que la industria de forjado se desarrolle en México. Pero no tenemos hoy jugadores que hagan esto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Atraer a esas empresas, pues, algunas españolas o empresas japonesas que saben hacer forjas en caliente, que se vengan a establecer aquí, ¿no? Entonces, sí hay un tema estructural que a veces no es tan sencillo. Lo mismo que nos sucede con los herramientales, ¿no? No es tan sencillo desarrollar de cero. Sería más fácil que hiciéramos una joint venture con portugueses o coreanos o canadienses expertos para fabricar los herramientales en México.
que pretender hacerlos de cero. Pero hay otros commodities, procesos mucho más asequibles, no digo que sean fáciles, pero son más asequibles, como es la inyección de plástico, los estampados, los maquinados, incluso el aluminum die casting, que se pueden desarrollar en México con muy buenas posibilidades. Y siguiendo este tema, doctor, nos comenta María de Lourdes Álvarez, si se desarrollan estos proveedores Tier 2, ¿no se sobrepasaría el 60% de la mano de obra que se le permite a México? Bueno, 60% de componentes hechos con mano de obra abajo de $6 la hora. Yo creo que no. Yo creo que estamos hablando de proveeduría de bajo nivel. Vamos a ver, ¿dónde está el costo de un coche hoy? Está en el motor, está en la transmisión, está en la dirección, ¿no? El costo fuerte. Ese tipo de componentes es más lógico que se vayan a hacer en Canadá y en Estados Unidos. Algo se hace en México, pero lo fuerte se va a seguir haciendo allá porque eso es lo que ellos se quieren asegurar de no perder. En cambio, hacer componentes de plástico, maquinados, pues no les interesa tanto, ¿no? Entonces, la parte más fuerte del costo del vehículo se va a seguir produciendo allá. Y bueno, pues eso es lo que va a ser difícil traer a México. Tendría que cambiar las reglas para que las armadoras quisieran volver a hacer motores en México o hacer transmisiones, ¿no? Así es, y justo hay varios comentarios en torno a las inversiones. Nos preguntan cuál sería la mejor estrategia para poder incrementar la inversión extranjera en México y ayudar al crecimiento de las Tier 1 y abonando también a las Tier 2, ¿no? Como decía aquí el secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León el otro día, Iván Rivas, no estorbar. Le decía, bueno, ¿y ahora como secretario qué va a hacer? Pues no estorbar. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Creo que si dejáramos de poner piedritas en el camino, esa sería la primera estrategia, ¿no? Ya nos han puesto un montón de piedritas a lo largo además de la pandemia, ahora que ya no puedes subcontratar, y ahora que tienes que no sé qué, y ahora la carta aporte, y ahora... Entonces, bueno, si redujéramos un poco toda esa terminología, ayudaría mucho a que la gente viera esta industria como más atractiva. El tema de las devoluciones de los IVAs, un financiamiento más accesible, ¿no? La banca de desarrollo mexicana yo creo que tendría que tener un papel mucho más agresivo para ayudarle a los proveedores nacionales, no solo con créditos en condiciones similares que a la banca comercial, porque pues así, pues realmente no es banca de desarrollo, es un banco más, ¿no? Ha habido otros países que han sido mucho más favorecedores a su industria y que han ayudado a que se integraran más rápido. Ya no te digo los chinos, ¿no? Obviamente los países como Japón o Corea, ¿por qué han creado una industria tan potente? Pues porque su base financiera pues ha sido muy favorable a la industria. Aquí en México necesitaríamos que la banca pues viera esta industria como atractiva, ¿no? Hoy, ¿por qué un empresario mexicano prefiere hacer casas de interés social y no poderse hacer piezas automotrices? Pues obviamente es una industria más compleja, ¿no? No digo que sea fácil hacer casas de interés social, pero las barreras de entrada son mucho más sencillas. Cualquiera que tiene dinero puede hacerlo. En cambio, el que tiene dinero no es tan sencillo que haga piezas automotrices. Por eso le tienes que facilitar la parte financiera. Yo creo que eso es una tarea pendiente que tenemos. No Y imposible. hablando de tareas pendientes ya nada más para terminar, doctor, también nos están preguntando en el chat sobre la integración de tecnologías de la industria 4.0. ¿Cómo pueden apoyar estas al desarrollo de proveedores? Bueno, necesitamos que las empresas primero se automaticen, ¿eh? Porque parece que no, pareciera para el año 2022, que todavía tenemos muchos proveedores que no son capaces de hacer componentes a precios competitivos porque sus metodologías o sus procesos de fabricación siguen siendo muy tradicionales. Y hay que automatizar más los procesos. Porque si no, va a haber alguien más fuera de México, sobre todo en Estados Unidos, que sí va a ser capaz de automatizar primero y luego meter metodologías de Industria 4.0 para reducir costos en la producción de autopartes. Entonces, yo creo que este puede ser un camino para ayudarle a nuestros proveedores Tier 2 a ser más competitivos y no perder las oportunidades, ¿no? Es decir, si yo tengo una planta de inyección de plástico y no tengo un pequeño robot que esté sacando las piezas y tengo a la persona sacándolas,
pues no tengo nada en contra de darle trabajo a la gente. El problema es que un robot me puede eficientizar los procesos y una máquina de inyección de plástico tiene 24 horas del día para producir, ¿no? Entonces, si yo eficientizo eso con un robot, pues claramente voy a ser capaz de hacer más piezas y eso me va a reducir los costos. Entonces, bueno, pues digo un robot, pues porque es una de las 14, 15 tecnologías de Industria 4.0, ¿no? Si eso luego lo integras con una inteligencia artificial, con visualización para el tema de calidad, en fin, y haces más eficiente una planta y produces más con lo mismo, ¿no? Ese es el tema. Excelente, doctor. También abonando a esto, nos comentan sobre las armadoras nuevas, los nuevos OEMs que están saliendo como Rivian, como Lucid, principalmente de autos eléctricos en Estados Unidos. ¿Cómo ve que puedan afectar el panorama de vehículos en México y sobre todo pues de las autopartes, ¿no? Pues más que afectarnos son la oportunidad, ¿no? Que tenemos nosotros de meternos sobre las bases de vehículos eléctricos, ¿no? Arrival, que es una fabricante de camiones eléctricos que están ahorita instalando una fábrica en North Carolina, es una empresa inglesa. En inglesa es uno de los principales jugadores que hoy están apareciendo en el mapa. Han venido a México a buscar proveedores y nos han dicho, han estado aquí en las oficinas del Clúster Automotriz de Nuevo León diciéndonos, es que queremos trabajar mejor con las Tier 2, porque las Tier 1 son más caras, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar de chiquitos, ¿no? Entonces, hay Tier 2 que han estado cotizando para ellos, ¿no? No me consta que ya hayan bajado negocio. Arrival decidió poner su oficina global de compras en Monterrey. Entonces, eso nos está indicando que hay una gran oportunidad de subirse a estas nuevas plataformas. Lucid y Rivian han buscado ingeniería aquí en Monterrey, ¿no? Y en México. O sea, creo que ellos están abiertos a trabajar con nosotros. Arrival va a tener una mesa de negocios aquí en el evento de Producto Automotriz. Entonces, es decir, estamos en la jugada. Mismo Tesla ha encontrado en Monterrey un buen lugar. Digo Monterrey, como puedo hablar de Saltillo, de Tamaulipas, que estamos muy cerca de su nueva planta de Austin, donde pueden desarrollar proveedores. En este evento de proveeduría automotriz no lo vamos a tener, pero estamos ahí tras ellos para que sigan buscando proveeduría mexicana, ¿no? Y subirlos a sus plataformas, ¿no? Ese es el momento. Exactamente, doctor. Y bueno, aprovecho también para hacerles la recomendación nuevamente que se registren para el evento de proveedor automotriz. Ya van varias ediciones y va a estar muy, muy interesante. Esperamos estar por allá cubriendo también este importante evento de proveeduría. Qué bueno que van a estar estas oportunidades, sobre todo también de nuevos actores dentro de la industria. Y sobre todo eso, que puedan ahorita tomar el contacto. Nosotros les vamos a enviar información posteriormente a esta sesión. Recordarles también que podrán encontrar esta sesión grabada en nuestro canal de YouTube. Si gustan suscribirse, ya también está ahí el link. Y por favor, sigan en las redes al Clúster Automotriz de Nuevo León, en todas sus redes, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Ahí podrán enterarse más cosas sobre lo que están haciendo en favor de la industria y también sobre, por supuesto, el evento de proveedor automotriz que ya viene para que puedan hacer su registro. Y sobre todo también a Clúster Industrial. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes y en la web como clusterindustrial.com.mx. Y pues me gustaría también agradecerle, doctor Manuel Montoya, por su participación muy valiosa en esta sesión. 2 años del TEMEC. Bueno, pues esperemos dentro de un año estar volviendo a hablar con usted de este tema, evaluando ya en el tercero, que vamos mucho más adelante, esperemos, en la integración regional, mucho más Tier 2 y mucho más proveedor mexicano desarrollado. Muchísimas gracias, Adrián, y a Clúster Industrial por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron participando con nosotros. Gracias por dedicar esta horita con nosotros. Muchas gracias.